Bienvenidos todos al Festival de Universitarios. Esta es la edición especial del festival. Es online, virtual. Estamos muy felices de tenerlos a todos acá. De verdad, agradecemos mucho que esto sea posible. También debo decirles que hoy, a pesar de que es un día dedicado al teatro, es un día específicamente dedicado a la dramaturgia. Hoy tenemos acá con nosotros a grandes personalidades de esta área y también tenemos a los organizadores. Yo soy Oscar Villanueva, estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Central de Venezuela, junto con Camila Rodríguez, quienes creamos este evento para todos ustedes. Y hoy nos acompaña además una estudiante de la Universidad Experimental de las Artes, Julieta Bello. Es un placer tenerte aquí, es un placer tenerlos a todos acá. Agradecemos demasiado que hayan aceptado esta invitación. Debo decirles que hoy vamos a tener un día completamente dedicado a la dramaturgia. En este momento vamos a ver las ponencias de Inés Muñoz Aguirre, de Heiser Ruiz y de Carlos B. Y en las tardes vamos a tener 10 preguntas por 10 respuestas. Así que estén atentos a las redes y estén atentos también a sus correos para que tengan los links a la mano. Ok, vamos a dar inicio a la actividad, pero antes debo recordarles que habrán otras actividades, además de ponencias y de entrevistas. Vamos a tener también una muestra de teatro online el día viernes por el grupo TESPIS, que es el grupo de teatro de la Universidad Metropolitana de Caracas. Además, la semana que viene vamos a tener talleres completamente gratuitos. Para inscribirse, manténganse al tanto de nuestras redes sociales y además, como si eso fuera poco, también vamos a tener una obra que va a ser presentada de forma presencial en el espacio plural del Trasnocho Cultural. Así que manténganse atentos a todas nuestras redes y por acá pueden escribir también sus comentarios, sus preguntas y todo lo que nos quieran decir por el chat de YouTube, que los tomaremos en cuenta al finalizar este ciclo. Perfecto. Camila, te doy la palabra para que también te presentes y des unas palabras. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, yo de mi parte muy agradecida de tener a Inés Muñoz, a Carlos B. y a Heiser aquí con nosotros. No puedo más sino agradecer, gracias a los espectadores. Quiero dar las gracias sobre todo a Patricia Imerich y a Artes.academy que nos prestaron su plataforma para hacer el registro del festival. Estamos muy agradecidos con ellos. Allí también pueden encontrar talleres que ellos ofrecen y entre otras cosas. También quiero agradecer al teatro.com que también nos apoyó con la publicidad y donde van a poder encontrar una crónica escrita por Oscar donde se cuenta el trayecto de Festeus y cómo nosotros llegamos hasta aquí para organizar este festival. Como dice Oscar, estén atentos. Hoy en la tarde tenemos 10 preguntas, 10 respuestas de lo cotidiano a lo teatral con Karim Valecillos y el teatro y la peste con Daniel Daneri. Entonces estén atentos a nuestras redes y también estén atentos por allí a sus correos electrónicos porque si se registraron por la página de Academy, seguramente les llegó el link para las entrevistas de esta tarde y para esta ponencia que estamos a continuación. Bueno, no tengo más nada que decir. Gracias, Julieta, por estar aquí, por apoyarnos con esto. Gracias, Oscar, Inés, Heiser, Carlos. Y bueno, bienvenidos a todos y listo. Gracias, gracias. Hola a todos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde la plataforma de YouTube. Gracias a ustedes por el espacio, por invitarme acá al Festival de Festeus y a estos maravillosos invitados que traemos el día de hoy. Les cuento un poco que vamos a estar conversando acerca de la dramaturgia con estos tres increíbles invitados. Los presento. Tenemos a Heiser Ruiz, actor, productor, escritor y director venezolano de teatro, quien se formó en la Escuela de Arte de Levi Russell. A Carlos B., dramaturgo y director de teatro español. Sus obras se han presentado y se han traducido en diversos idiomas y en diversos países a nivel mundial. Y también Inés Muñoz Aguirre, una importante escritora y dramaturgo venezolana, también es periodista, ha escrito más de 30 obras de teatro,
y sus obras se han llevado a la escena en diversos países latinoamericanos. Vamos a comenzar contigo, Heiser. Cuéntame cómo estás, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Y cómo ha sido tu experiencia dentro del teatro y tu relación con la dramaturgia? Bueno, muchísimas gracias primeramente a todos los organizadores del festival, amigos, queridos jóvenes que están a pesar de esta pandemia, pues gritando y haciendo posible que sigamos en nuestro arte, ¿no? Feliz por este encuentro porque la pandemia nos ha permitido encontrarnos y reencontrarnos a través de estas plataformas que creo que si no estuviésemos en pandemia estos espacios no estuviesen como están ahora, ¿no? La necesidad de seguir haciendo nos ha permitido tener este tipo de plataformas y este tipo de encuentros que me parecen un aporte fundamental. Para mí es un honor estar acá, principalmente porque estoy todavía en esa búsqueda de terminar de decir que soy dramaturgo, ¿no? Porque mi formación básicamente durante todos estos años que tengo haciendo teatro ha sido actoralmente, ¿no? Y algunas cosas que he dirigido. Y a pesar de que he tenido una formación amplia con varios maestros de nuestra dramaturgia nacional e internacionalmente, todavía tengo como ese recelo, ese miedo, ¿no? De aceptarlo, a pesar de que tengo obras que se han montado, que he ganado premios en dramaturgia, todavía me cuesta un poco, pero estoy feliz de estar junto a dos excepcionales dramaturgos, la maestra Inés y el maestro Carlos, que para mí son referencias en la dramaturgia venezolana y de España y del mundo, porque han venido desde mucho tiempo con este ejercicio maravilloso. Estoy feliz de poder compartir con ustedes. Qué bueno, y qué bueno que nos puedas dar tu punto de vista juvenil que está iniciando en el mundo de la dramaturgia. Me comentaste que has ganado premios en dramaturgia y también en dirección de teatro. Cuéntame qué metodología de trabajo tienes, alguno de tus trabajos más importantes. Sí, bueno, yo quiero como compartir un poco el hecho de la importancia de la formación, ¿no? Porque sobre todo en Venezuela la juventud está un poco desamparada a nivel de formación, sobre todo dramatúrgicamente hablando. Para mí es fundamental la formación en cualquier ámbito artístico que nos queramos desenvolver. Invitar un poco a que no es necesario, o sea, no es únicamente querer hacer, o no es únicamente tener las ganas de hacer. Invito por un lado a la juventud y a todas las personas que quieran iniciarse en la dramaturgia, que bueno, que pierdan el miedo, que se arriesguen, que no tengan miedo a equivocarse. Eso para mí es importante, ¿no? Acompañarnos del error, acompañarnos del miedo y seguir adelante. Pero para mí la formación es fundamental. Sobre todo en un ámbito tan delicado como es la dramaturgia, porque sin dramaturgia no hay teatro. Y creo que eso es algo que debemos tener claro, ¿no? ¿Quién hace que la historia se active? Los actores y todo el equipo, pero necesitamos de quién escriba esto, ¿no? Y la importancia de escribir teatro creo que no se puede tomar a la ligera. Por eso a veces me parece fundamental que más allá de las ganas que tengamos todos los jóvenes de querer escribir, también pues perfilemos nuestra mirada en el tema de la formación, en el tema de buscar, así sea por nuestros propios medios, la manera de nutrirnos de herramientas que nos permitan escribir. Porque si hay algo fundamental en la escritura es que hay que tener estructura. Y para tener esa estructura, desde mi punto de vista, es necesario formarse, porque en la formación iremos encontrando técnicas para nosotros desenvolvernos. En mi caso, pues la escritura llegó desde muy pequeño, siempre tuve como esa inclinación por la escritura durante mi niñez, durante mi adolescencia, y luego me tomé la preocupación de seguir como estudiando cómo se hace eso, ¿no? Cómo se escribe principalmente, porque
creo que es una cosa que hay que recalcar, que nos diferencia de la literatura, es que nuestras líneas están hechas para ser vistas y no para ser leídas, para verlas representadas. Entonces, todo esto que va atado del hecho dramatúrgico es necesario conocer cómo se hace para poder tener muchísimas más herramientas para escribir. Creo que algo que me mueve profundamente en el tema de la dramaturgia es qué quiero decir. Y eso también es una invitación en general a los jóvenes, ¿no? ¿Para qué quiero escribir? ¿Quiero escribir únicamente para decir que soy dramaturgo? ¿Quiero escribir únicamente para decir que escribo? ¿O qué responsabilidad hay en el hecho de decir yo quiero escribir una obra de teatro? Que además, ¿a dónde va a llegar? ¿Con qué responsabilidad va a llegar? Que para mí es fundamental, ¿no? Entonces, principalmente es que quiero decir, y ese que quiero decir se traduce a un cómo lo voy a decir, y ese cómo lo voy a decir para mí está fundamentado en la formación, porque ese cómo lo voy a decir también la formación te va a dar como lineamientos. Y algo muy importante, y siempre me afinco mucho en el tema de la formación, no solo dramatúrgicamente, y es que la formación te va a permitir a ti después decidir qué usar y qué no usar. Porque después que tienes los conocimientos adquiridos por los maestros con los que uno ve clase, tú al enfrentarte al papel dices, bueno, puedo usar esto que me funciona, no me gusta esto, voy a tener la capacidad de elección, tener la capacidad de saber qué vas a usar para ir creando tu identidad, que también es un punto muy importante para mí, ¿no? Que como dramaturgo cada quien tiene su forma, cada quien tiene su estilo, y eso que también lo da la formación. Es importante que los jóvenes pues tengamos eso presente. ¿Qué queremos decir? ¿Para qué queremos decirlo? ¿No? En mi caso, confrontar siempre ha sido como un punto importante. Tocar temas que sin duda para mí son esenciales en el tema de mi expresión. ¿Qué me importa decir? Temas como la violencia, el maltrato infantil, el maltrato a la mujer. Cómo confrontar al espectador con temas que están allí, pero sobre todo, y esto es importante también, cómo lo voy a decir para que sea desde mi visión una obra teatral distinta. Ya todo está tocado, dicen por allí, ¿no? Ya todos los temas se han tratado. Entonces, qué interesante es cómo desde muchas voces podemos ver versiones distintas del mismo tema. Genial todo eso que mencionas. Estoy muy de acuerdo contigo con lo de la formación. De hecho, hay un dicho que dice que para romper las reglas primero hay que pasar por ellas. Entonces, bueno, ahí habla mucho sobre esa importancia. Cuéntame un poco acerca de alguno de tus trabajos más importantes en la dramaturgia. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿En qué te inspiraste? Bueno, primeramente yo creo que todos los trabajos son importantes. Como dramaturgos y como creadores, me parece que siempre tenemos como en un mismo círculo la importancia de nuestro trabajo. Después, bueno, personalmente diremos, esto me gusta, esto no me gusta, esto calzó más, pero tengo profunda conexión con las primeras obras que escribí, porque fueron obras escritas desde el hecho empírico de querer escribir y comparadas con obras ya escritas después de la formación, me doy cuenta de cuán amplio es escribir y cuán rico es dramatúrgicamente hablando ver la evolución personal, ¿no? Tengo mucho cariño por una obra llamada Capullito de Alelí, que fue una obra con la que gané en México a la mejor dramaturgia, porque más allá de los reconocimientos, etcétera, hay un tema es sobre la prostitución infantil y cómo poéticamente se traduce desde la visión de cada quien este tema tan contundente que todavía está allí presente en Venezuela y en el mundo, ¿no? Fue muy gratificante porque en este mismo miedo de no asumir
el hecho de que puedo ser un dramaturgo, de que soy un dramaturgo en el país, ¿no? Decir, bueno, pero tengo 23 años, en ese entonces ahorita tengo 24, en ese entonces tenía como 18, algo así. Y decía, realmente me tomarán en serio, ¿no? Si yo digo que tengo 18 años y soy dramaturgo. Porque evidentemente no todo el mundo conoce de la formación que he tenido dramatúrgicamente, de lo que he realizado, y siempre está ese miedo a que te subestime. Que eso es una cosa que bueno, pasaron los años y todavía me cuesta como aceptarlo, pero también impulsar a los jóvenes a que dejen el miedo y que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a compartir lo que escribieron, a compartir lo que tienen allí, porque es importante la mirada del otro. Es importante que el otro también diga sobre tu trabajo y tú allí podrás pues ir creciendo. Capullito de Alelí trata sobre la prostitución infantil y es para mí un texto muy querido porque me ayudó a dar ese paso, a decir, ya va, ¿por qué tu primera obra públicamente se tiene que presentar fuera y no en tu país? Eso fue algo que me resonó mucho, ¿no? Yo decía, tienes muchas obras escritas que están ocultas, que están allí, que no han salido a la luz, y tienes la valentía de mandar tu obra afuera a ver qué sucede, y recuerdo que cuando me llegó el correo que quedó seleccionada para el evento donde iban a presentarla, yo dije, ya va, pero hay un valor que te están dando afuera que no te han dado aquí, y es por mí mismo, ¿no? Por no tener la valentía de sacar mis obras y de hacerlas. Porque así como digo eso, tengo que decir también que hay algo que persigue al dramaturgo en general, y bueno, hablo como joven en Venezuela. ¿Quién monta mi obra, ¿no? Después que la escribo, ¿qué hago con eso? ¿Quién la va a hacer? En mi caso, porque también dirijo, no he dirigido ninguna de mis obras, pero digo, y si alguien no quiere montar mi obra, pues tendré yo que dirigirlas, ¿no? Siguiendo un poco mi maestro, uno de mis maestros, Levi Rosel, que es, digamos, una referente fundamental en la dramaturgia y en el teatro general en Venezuela, decía, yo me convertí en director porque nadie montaba mis obras. Entonces yo me animé a montarlas, y Levi era joven. Entonces, si nos ponemos, o sea, si revisamos, ¿no? Un poco también nuestra dramaturgia, nos encontramos con casos también de jóvenes escritores que se lanzaron, ¿no? Que asumieron el riesgo de presentar su trabajo. Entonces, bueno, eso, Capullito de Alelí para mí representa gran cariño, gran estima, porque fue el primer trabajo, no fue mi primera obra escrita, pero sí fue mi primera obra presentada, y fue presentada fuera del país, y eso para mí significa mucho. Wow, qué genial eso que me cuentas. Ahora, ¿qué te gustaría decir? ¿Qué huella te gustaría dejar en el teatro? Wow, qué huella que... es complejo porque mis ganas de decir y de expresarme no solo están enfocadas en la dramaturgia, ¿no? Yo amo actuar, amo dirigir, pero dramatúrgicamente yo creo que es necesario, buscando eso de la identidad, ¿no? Como joven, de confrontar, hay una cosa mucho más técnica cuando escribo, que es que la estructura de mis textos me gusta siempre alterar la estructura lineal, digamos, establecida, ¿no? Principio, desarrollo, fin. Me gusta mucho como moverme en esos espacios. Yo creo que escribir a mi edad, ¿no? Tengo 24 años y viene también de la pulsión de haber estudiado letras, una carrera donde solo lees y escribes líneas generales, impulsar a otros jóvenes a que se arriesguen. Quiero dejar
desde mi dramaturgia temas que nos sigan confrontando, temas que me parece que no podemos olvidar, temas que desde las metáforas y desde las imágenes contundentes puedan llevar una obra de teatro sólida, ¿no? Por encima de todo esto, mis ganas profundas de seguir aprendiendo, mis ganas profundas de seguir compartiendo a los jóvenes y en general a quien ve mis obras o me lee o me escucha, es a seguir formándose, a seguir estudiando y a tener allí presente que el arte evoluciona y que el arte siempre nos está regalando cosas nuevas. Y que si la vida evoluciona, el arte tiene que evolucionar y que nosotros no podemos colocarnos como un techo o sí, un límite de aprendizaje, ¿no? Creer que sabemos todo o creer que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Revisarnos un poco, seguir como profundizando en lo que escribimos y atrevernos. Creo que atrevernos es una palabra clave en la dramaturgia. No tenerle miedo a ponerse frente al papel. Y hay un gran maestro de la literatura, no recuerdo ahora quién es, que invitaba a que escribiéramos cuando estemos en blanco, cuando nos sentemos en la computadora y veamos que no podemos escribir, qué hay en ese momento en nosotros que nos tiene que seguir impulsando a no pararnos del sitio, ¿no? Explorar otras cosas. Eso, creo que en líneas generales eso. Gracias, Heiser. Importante mensaje nos dejas a todos nosotros, a seguir formándonos y seguir constantemente revisándonos. Carlos, tu turno. Bienvenido, Carlos. Es un placer tenerte acá. Bueno, cuéntanos a todos acerca de tu experiencia en el teatro, específicamente hacia la dramaturgia. Muchas gracias por la invitación a Festevos. Estoy muy contento de poder hablar con todos vosotros y con la gente que se ha conectado. Pues yo me gustaría empezar que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Heiser, porque, vamos, me veo reflejado en cada una de sus palabras, sus argumentos y sobre todo en que el teatro requiere esa energía propia, ¿no? que es innata, que tiene que movilizar uno, que muchas veces nos hace sentir solos, porque estamos solos contra todo, ¿no? Porque la escritura es un proceso muy íntimo que de repente tienes que mostrar a un público y es juzgado, ¿no? Y esto provoca muchas inseguridades, muchos miedos, mucho temor y realmente es un veneno, es una vocación muy, no sé si perversa, pero es arriesgada. Efectivamente, es de riesgo, es además una profesión, yo creo que de una carrera de fondo, que realmente yo creo que nunca nadie va a escribir su obra maestra, porque siempre, aparte de que siempre estamos escribiendo sobre la misma obra, nunca vamos a llegar a tocar o siempre vamos a tener las inquietudes que de un año para otro se van sumando y realmente es que no nos jubilamos. En el mundo del teatro yo creo que el teatrero, que en España teatrero está visto como palabra en positivo, no sé en Venezuela si es peyorativa, pero bueno, en el caso de como teatrero positivo, realmente es una condena de por vida o una vocación que vamos, hasta que la muerte nos separe, ¿no? En mi caso, tengo que decir que empecé en el mundo del teatro sin estar en el mundo del teatro. De hecho, yo cuando di el giro definitivo hacia el teatro, cuando dije lo que quiero hacer en mi vida es teatro, yo contaba con 22 años, estaba estudiando quinto curso de medicina y cirugía, me quedaba un año para licenciarme como médico y dije, bueno, pues ahora tengo por delante toda una vida de médico o giro y me voy al teatro. Y me fui al teatro.
Entonces empecé, siempre había escrito, siempre había, además no importaba el género, tanto novela, relato, teatro, poesía, de todo, vamos, de todo. Y realmente el teatro fue encontrando su sitio y yo creo que también me puedo considerar un autor joven porque no empecé a escribir muy pequeño teatro. De hecho, las primeras obras de teatro que empecé a escribir pues fueron pues a los 24, 25 años. Y ahora tengo 46, que no salga de aquí. Entonces, realmente tengo 20 años de carreras y en mi haber ya cuento con unas cuantas, creo que más de una obra por año. Entonces, vamos, que estoy muy satisfecho. A mí siempre me dicen que soy muy prolífico. Yo considero que tengo muchas ganas de escribir, tengo mucha necesidad de contar, quiero transmitir, quiero llegar al público, quiero provocarles reflexión, quiero llegar a una comunión con el público, necesito sentir, como dice Enzo Corman, el autor francés, hay que conseguir la comunión, la asamblea, ¿no? También lo comenta Juan Mayorga, otro maestro español. Hay que conseguir la asamblea, tú no estás dando y recibiendo del público, ¿no? Es una comunión. Cuando se da la comunión en el teatro es mágico y eso es algo que ningún otro medio, y ahora mismo pues está en boga el tema de las plataformas que lo están invadiendo todo. El cine, etcétera, no hay otra arte que sea capaz de comunicarse en presente contigo mismo. Y eso es lo que diferencia sobre todas las demás al teatro y es lo que creo yo que nos provoca una adrenalina fabulosa y que no nos permite dejarlo, ¿no? Que siempre queremos es un amor que odiamos, ¿no? A veces amamos el teatro, a veces lo odiamos, pero siempre volvemos, ¿no? Es una pareja de por vida. Yo dejé bueno, pues eso, vengo de medicina, he estudiado medicina, salvando las distancias como Chekhov, solo que, vamos, a mí el señor maestro Chekhov me queda demasiado grande y hay muchos, vamos, la medicina siempre ha sido como la humanidad más parecida a la literatura, ¿no? Hay muchos autores que siempre se han comunicado, ha habido ahí unos trasvases de artistas y médicos muy interesantes en toda la historia. Entonces, yo no sé si mi obra pasará a la historia o no, pero bueno, de momento me sirve como apoyo de decir, pues no he estado solo en esta aventura de riesgo que es lanzarse de cabeza al teatro. También, como habéis comentado, como ha comentado Heiser antes y Camila, pues hay que formarse, es importante formarse, ¿no? La verdad es que mi formación ha sido muy sencilla y siempre haré apología de cómo me he formado yo y ha sido leyendo. He leído. Yo me iba a las bibliotecas con 12 años, me acuerdo que me leía El Señor de los Anillos, me leía cada volumen de una semana a otra y la bibliotecaria me decía, ¿no te gusta? Y digo, no, es que ya me lo he leído, quiero el segundo. Y no daban crédito, ¿no? Realmente yo creo que la lectura es una manera de formarse la mejor. Conoces, sigues tu criterio, también hay riesgo, cometes ensayo y error porque no todo es bueno o no todo te puede aportar, pero en cualquier caso te creas tu propia opinión sobre lo que vas leyendo y también vas encontrando tus referentes, tus sellos, y yo creo que también es importante tener referentes, aunque luego a mí, por ejemplo, me dicen porque que soy un autor postdramático. Y yo, por ejemplo, tengo tragedias convencionales y comedias convencionales. Simplemente, bueno, siempre la gente nos etiqueta, ¿no? Pero yo creo que es importante saber a quién haces homenaje, ¿no? Y luego ya vendrán todos esos, los estudios, ¿no? Si la obra está
es interesante, pues ya te estudiarán y ya te pondrán etiquetas, ¿no? Camila sabe, por ejemplo, que yo descubrí que soy un profesor mayéutico, que no tenía ni idea, y por lo visto yo desarrollo un pensamiento socrático a la hora de impartir clases, que no lo sabía, ¿no? Entonces, porque soy autodidacta y vamos, no conozco cierta jerga, ¿no?, académica, y no la conozco porque no me interesa conocerla, porque a mí casi directamente, en cuanto me la he leído, digo, vale, vamos a romperla porque la norma ya está escrita, ¿no? Yo creo que hay que innovar, hay que arriesgar también, como se ha comentado, y sobre todo hay un término que a mí creo que es principal, que es escribir sin censura. Nunca te censures, tú nunca puedes censurarte. El momento que lo hagas, estás escribiendo por encargo, estás escribiendo para otro. Entonces yo siempre animo a la gente a que escriba para ellos mismos porque tienen que descubrirse ante el mundo. Entonces no seas tú el primero en censurarte. Ya no te preocupes, que ya vendrá mucha más gente a censurarte. ¿De acuerdo? Ahí las críticas constructivas se tienen que aceptar y son maravillosas, pero bueno, si las negativas también estarán ahí. O sea que tú exprésate en todo tu abanico, en todo tu rango de posibilidades, porque además es así como vas explorando tu propio sello, como vas avanzando. Yo, por ejemplo, yo tengo tengo 46 años, aunque no los aparente. Hice un giro bastante radical a los 40 y tantos, y es que hasta los 40 y pocos, hasta los 44, escribía tragedias una tras otra. He tratado todos los temas habidos y por haber que me han parecido trágicos en la sociedad actual, y de repente a los 44 he empezado a la comedia. ¿Y qué estoy escribiendo en comedia? Los mismos temas, lo mismo, pero en comedia. Como dice Woody Allen, la comedia es la tragedia más el tiempo, ¿no? Yo creo que ya he pasado la curva esta del tiempo y ya estoy en comedia. Y realmente en el momento que saqué la primera comedia, la gente no daba crédito. Decía, ¿cómo puede ser este señor, autor dramático de tragedias, que esté escribiendo una tragedia? ¿Cómo se atreve? Y realmente es muy divertido ver cómo las etiquetas le bailan a la gente, ¿no? Y te dicen, pero es que no te aposentas en ningún sitio. No, soy yo mismo que estoy evolucionando, yo mismo me propongo los retos, y es un aliciente maravilloso. Vamos, por eso os digo que yo creo que lo principal es mucha libertad a la hora de escribir, sin censura. Hay que conocer las reglas. Hay que ser analítico, hay que ser sintético, hay que ser clásico, hay que ser postdramático, podéis ser lo que queráis. O sea, no hay ningún límite, cada uno tiene su estilo. A mí me gustaría también, a lo mejor es concretar mucho, esto es la parte de Layton, que como director de repente, también sin conocer el método Layton, por lo visto soy bastante cercano a Layton. Me gustaría porque estamos aquí entre dramaturgos, que concretásemos nuestra manera de escribir, porque realmente es algo tan íntimo y tan gracioso, algunos detalles que cometemos a la hora de escribir, que realmente nos podemos conectar con otra gente al decir, pues yo también hago esto, ¿no? Y a lo mejor es más importante el saber cómo escribes tú en tu casa, en tu intimidad, que no el pasar un párrafo y decir, uy, cuánto me transmite, ¿no? Quiero decir, velas. Hay autores que escriben con velas encendidas. Si no tiene las velas, antes de ponerse a escribir, puede irse a la calle a buscar velas. Hay autores que no pueden escribir con los pies fríos, que necesitan calcetines siempre en los pies. Es absurdo, pero a ver, a mí me gustaría lanzar una votación, ¿no? Hay autores que escriben con música en bucle, porque generan un ruido, generan como una especie de mantra y consiguen crear una muralla de sonido del mundo exterior, ¿no? Y yo creo que estas técnicas así tan divertidas, íntimas, ¿no?, que de repente uno encuentra, es muy gracioso y realmente ves al escritor
en su intimidad, ¿no? Y yo creo que todos tenemos estos detalles, ¿no? No es mi caso, pero había un autor, me parece que era francés, no me acuerdo, que necesitaba tener los pies en remojo siempre, en un cubo de agua. Entonces, esto ya me parece un poco más disparatado y de otra época, pero bueno, a mí me gustaría esta parte desdramatizada, ¿no? del autor. También se nos considera seres muy atormentados, ¿no? Muy grises. Si eres tímido, no eres tímido, es que eres introvertido y mala persona, o me miras mal. Es todo, siempre somos como Satán, ¿no? Somos como, porque nos comunicamos mejor a través de la escritura que como personas, ¿no? Eso también lo solemos tener, ¿no? En cualquier caso, creo que los autores también es un colectivo muy individualista, y creo que eso poco a poco creo que se va rompiendo, que se van creando colectivos muy interesantes. También el síndrome del impostor, ¿no? Es algo que al estar tú solo desarrollando una actividad te vienen todas las inseguridades, ¿no? Entonces yo creo que muchos autores y muchos artistas en general sufren este síndrome de creer que no son válidos simplemente porque no cuentan a lo mejor con el apoyo externo o con la convicción, porque estamos todos al principio de nuestra carrera, en una obra nueva, en un proyecto nuevo, y yo creo que va bien en este momento encontrar compañía, además apoyo, encontrar desde gente que lea los textos, ponerse a dirigir. Yo también me puse, porque nadie me dirigía mis obras, me puse a dirigir, y desde hace 20 años ahí sigo con mi propia compañía, con actores que llevan un año trabajando conmigo y otros que llevan 11 años, y de repente es una maravilla crear un lenguaje también sobre la escena, ¿no? De cómo unas palabras que han nacido de un seno íntimo, ¿no? De repente se vuelcan y hay mucha gente trabajando en ello, ¿no? Y todavía más mágico es cuando una compañía que no conoces de nada representa tu obra y tú descubres aspectos nuevos que no conocías de tu propio texto, ¿no? Entonces, cuando la obra trasciende al autor, yo creo que ya, chapó. Yo creo ya nos podemos morir, ya podemos dejar la obra que vaya sola. Me estoy enrollando. Julieta, yo voy tirando, ¿eh? Que sepas que estoy huyendo, no callo porque no quiero que me preguntes lo de la huella en el teatro. me da terror esa pregunta. Tranquilo, no. Gracias por compartirnos toda tu experiencia, ¿no? Me parece súper interesante. Y de hecho, de lo que me comentas, una de las cosas que me queda es que el teatro es un camino que nunca acaba. Siempre estamos constantemente renovándonos y descubriendo cosas nuevas. Me gustaría que al final conversáramos eso de las técnicas cómicas que tenga cada uno al momento de escribir. Me parece interesante que comentemos eso. Pero bueno, te voy a decir que te saltaste de la pregunta de la huella en este momento, porque le vamos a dar el pase a Inés Muñoz. Gracias por estar acá, bienvenida. Y bueno, coméntanos cómo ha sido tu experiencia en el teatro, en la dramaturgia, como escritora. Aquí estamos. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por permitirme estar aquí. Bueno, yo, como bien decía este maravilloso dramaturgo que me antecedió, nosotros cuando escribimos tenemos la escritura como nuestra mejor forma de expresión. Así que yo me permití escribir algunas páginas para contestar a estas preguntas que sé que son las inquietudes que están planteadas en el área de dramaturgia en este festeos. Bueno, pero antes que nada quiero darles las gracias por permitirme estar aquí. Quiero felicitar a todo el equipo organizador de este festival teatral de universitarios, porque eso nos habla de una juventud que se sobrepone a las circunstancias para seguir adelante. Así que
Bueno, les auguro mucho éxito en esta semana de actividades y ya entrando en materia, bueno, quiero dar las gracias a Carmen y a Sebastián, los personajes de mi obra Tocados de Luna, que sé que aparecen y desaparecen en la habitación de tanta gente que termina por amarlos, mientras ellos reclaman que se les dé vida y en consecuencia se convierten en mis aliados y mis protectores. Y aquí gracias a ellos, porque Oscar, creador de este Festeus, es uno de los seguidores de estos dos personajes que saltan de las páginas en las que han sido creados para convertirse en seres de carne y hueso sobre el escenario. Y es que ese juego en el que nos coloca la dramaturgia de hacernos mover entre la realidad y la ficción ocurre en quienes se empeñan en que un día tienen que montar una obra determinada porque hay algo en sus emociones que conecta con la historia que alguien decidió contarles. Una obra que se convierte en un regalo, porque de cualquier manera, es decir, desde cualquier instancia que signifique escribir, el texto que uno hace es cosa de dos, el que escribe y el que lee. En el caso de la dramaturgia, la corriente inicial se establece entre el escritor y el director, quien avanza porque tiene la posibilidad de convertirlo en cosa de tres, porque se suman los actores. Después, ellos, sobre el escenario, terminan por convertir a la historia y los personajes en cosa de muchos. Se produce entonces ese clic en colectivo que nos remueve, que nos permite escuchar sonidos, percibir aromas, descubrir, meternos en la vida de otros, atesorar recuerdos. Por eso Sebastián, una vez que es abandonado por Carmen, dice en voz alta: Carmen, se te quedó esto, y muestra una bufanda. Se te quedó porque Carmen se fue la condenada. Voltea observando todo a su alrededor. Caray, y la luna todavía sigue ahí, y eso que está amaneciendo. Se sienta en el centro del escenario, juega con la bufanda, se la pone alrededor del cuello, se la quita y la observa, la huele. Cónchole, si hasta huele bien. Observa a su alrededor nuevamente. Bueno, yo solo quise ser amable, pues, y ella no entendió. Es que yo creo que esa Carmen sí que está chiflada de verdad. Tanto porfiar que la gente vota y que lo que vota no sirve para nada. Y ella se va y me deja el trapito este. Ay, Carmen, por este trapito te voy a recordar siempre. Cuando pase por aquí otra persona de esas tantas que andan perdidas por la vida, buscando un rayito de luz para entender pues de qué se trata esto, voy a tener una cosa que mostrarles. Un pañuelito, caray, un pañuelito con historia, que puede empezar así como aquel cuento, pues, el de aquella mujercita que se le perdió el zapato. Un cuento, sí. Desde la dramaturgia contamos un cuento, porque a todos los habitantes del planeta nos gusta escuchar cuentos. ¿O no es prueba suficiente de ello el que los griegos, para contarnos el cuento de su momento, tuvieran espacios donde se reunían 15.000 espectadores a escuchar lo que un coro convertido en personaje les contaba, lo que además ellos querían escuchar? Aunque esa pasión por contar cuentos de algunos y de escucharlos por parte de otros puede tener sus orígenes aún mucho más atrás, en el origen mismo, cuando Eva le cuenta a Adán tal cuento que lo hace comerse la manzana. Porque los cuentos, además, llegan siempre cargados de tentaciones. Por eso Alex, de mi obra Estados Circulares, en medio de una noche oscura, encerrados en un faro, comienza por conquistar a su hermano con lo más elemental para conducirlo a cometer un crimen. Alex le dice:
toma un poco de vino. Este es de buena cosecha, te lo aseguro. La última vez que yo tomé vino estaba agrio. Y te digo la verdad, me dio un dolor de estómago que casi me muero. Pero ya ves, estoy aquí como que sin nada. ¿Cuántas veces uno cree que la vida le llegó a su fin y después todo sigue tan normal? Anda, come un poco de manzana y toma una copa de vino. Verás cómo después te sientes mucho mejor. Y es así, buscando el estímulo de la imaginación, somos capaces de descubrir imágenes, pero además las imágenes más potentes, asociadas a la acción y a rozar con la punta de los dedos la posibilidad de vivir lo inimaginable. Es por eso también que Felo, de mi obra Violacio, le dice a sus compañeros, que no es eso, les digo, no es eso. Yo traté de hacerles una broma. ¿O es que acaso no recuerdan el día que fuimos todos juntos a la montaña? Yo me escondí detrás de una nube a la que pellizcaba cada 5 minutos y ustedes, creyendo que yo vería, se refugiaron entre el copo de un gran árbol. Cuando me di cuenta de ello, soplé tan fuerte, que se cayeron todas las hojas. Y ustedes se quedaron allí, arriba del tronco, muertos de miedo. La dramaturgia nos lleva a imaginarnos lo que puede suceder en la mente de un personaje que haya llamado nuestra atención. Somos capaces de construir sus emociones, porque es la forma de penetrar en ellas, como cuando leí las cartas de amor de una monja portuguesa. Su lectura me hizo imaginar qué podría suceder entre la autora de las cartas y aquel joven enamorado si se encontraban unos años después. Así nació mi obra, Las cuentas de tu rosario. Y a través de su desarrollo descubrí que otra de las ventajas que tenemos cuando nos ponemos frente al teclado de nuestra computadora para construir una obra es que tal como que si fuéramos dioses, o prestidigitadores, para no correr el riesgo de ser irreverente, tenemos la facultad de convertir al personaje fuerte en el débil, o lo contrario. Y es entonces cuando esa monja, vista desde mi perspectiva, le dice al que fue su amante, no me conteste cosas superfluas. No puedo olvidarlo. Cuando recibí su nota diciéndome que estaba aquí, que quería verme, me pregunté, ¿por qué no habría de estar a mi lado toda la vida? Pudiera yo salir de ese aborrecido convento e iría sin escrúpulos en busca suya. Y cuando esas concepciones afloran, quieres hurgar más allá en la construcción de los personajes y sus emociones, que para mí es algo clave. No importa si es desde la narrativa o si es desde la dramaturgia. Quizás uno de los aspectos que más me atrae de escribir es entender que el principio de cualquier relación o manifestación de vida reside en nuestro cuerpo, en ese yo que somos en eterno estudio, además, por los especialistas y por nosotros mismos. Héctor, mi personaje de Viaje sin retorno, nos permite, por ejemplo, descubrir a un hipocondriaco cuando dice, tu hermana es la que estaba con el fastidio de que no me iba ni a poder montar en el carro con lo del dolor. Pero mírame, aquí estoy como que sin nada. Lo único es, se levanta nuevamente el pantalón para enseñarle a Ramón con quien está hablando, lo único es esta mancha, ¿la ves? Esa es una úlcera diabética. Elí, mi médico, me dijo que hay que tener mucho cuidado con esas úlceras. Lo mismo que me dijo el dermatólogo, porque si uno se descuida, te pueden traer problemas. Así que me mandó a utilizar Diprodermis. Él dice que esa pomada es buenísima, es como un cicatrizante, uno se la pone y ella te seca poco a poco la úlcera.
Mañana, en lo que nos vayamos, no se nos puede olvidar comprar otro tubo y tenerlo a mano. Eso me decía Lee. Mira, Héctor, tú lo que tienes que hacer es tener siempre la diprodermis a mano. Y en lo que algo te aparece, tú te la pones. Eso es igual que las pastillas para la tensión. A mí se me puede olvidar cualquier cosa, pero las pastillas para la tensión no se me pueden olvidar. ¿Tú qué crees, Ramón? Toda mi pensión se me va en eso, en comprar los remedios de la tensión, porque a mí me puede faltar cualquier cosa menos eso. Se me olvidan esas pastillas y ahí sí es verdad que estoy fregado. Después, igual que nos sucede o nos debe suceder en lo personal, bueno, yo creo que cuando has logrado mirar hacia adentro, hacia lo que somos como seres humanos, comienzas a ver a tu alrededor, empiezas a mirar hacia afuera. Un día, planteándonos una serie de interrogantes sobre la convivencia, bueno, aposté por trabajar una trilogía identificada como Los Vecinos. En la obra La Pared, Elena y Santiago deciden independizarse, pero después de mudarse a un sitio que en un principio les pareció ideal, se encontraron con la realidad. Santiago le dice a su esposa, lo que pasa es que el desgraciado que nos alquiló esto nunca nos dijo que vivía alguien ahí. Ay, es como casi en el cuarto del lado, porque en los apartamentos, por ejemplo, siempre tienes a alguien al lado, pero no se escucha nada. Elena, esto es peor que el cuarto del lado. Es como que si vivieran aquí mismo en esta habitación. Se escucha la voz de un muchacho que está, bueno, justamente al lado con su papá. Hey, papá, ¿no oíste como unas voces al lado? Elena y Santiago se quedan parados uno frente al otro sin moverse. El hombre contesta, al lado, y eso no estaba vacío. Santiago se apresura a tomarle las manos a su mujer en la búsqueda de infundirle calma, mientras el muchacho continúa. No, Camachito, el de la inmobiliaria, me dijo que ya lo habían alquilado, pero yo no le creí. Santiago le hace señas a Elena de que se mantenga callada. El hombre responde, entonces debe ser eso, pero yo no oí nada. El muchacho, sí, es que hay luz. Y Santiago dice, ¡coño! ¿Ellos ven para acá? Santiago se desplaza hacia un extremo tratando de ver hacia el lado y Elena le dice, no creo, Santiago, solamente verán la luz encendida, así como tú no pudiste ver para allá, ellos tampoco verán para acá. El hombre de al lado dice, ¿pero estás seguro? Santiago continúa hablando con su esposa. Sí, pero yo ni la luz de ellos vi. Elena se echa hacia atrás y dice, no, pero ahora sí se ve. Mira, desde aquí, sin necesidad de que te montes en nada. Santiago contesta, sí, no lo puedo creer. El muchacho dice, papá, hay luz. Yo, ¿qué te lo digo? Eso quiere decir que tenemos vecinos nuevos. Elena se mueve de un lado para otro, tratando de distinguir, y dice, él está haciendo lo mismo que nosotros. Él está tratando de ver para acá. Para mí es una maravilla cuando entiendes desde la dramaturgia que no solo existe la mirada hacia adentro del individuo, sino que cuando miras hacia afuera, descubres todo un mundo que te afecta, un mundo que tienes que reflejar porque lo viviste, porque investigaste, porque te lo contaron, porque tienes referencias. Cuando miras hacia afuera, estás construyendo un documento de vida, no de tu vida solamente, sino de los tiempos que te ha tocado vivir, de tu entorno, de lo que te afecta o desafecta. Entonces te das cuenta que hay centenares de historias que no te son ajenas, aunque no te hayan ocurrido de forma directa. Por el contrario, en mi caso, descubro obras de teatro en las noticias, en lo que leo. Una vez leí una crónica de Oscar Yáñez que contaba que en 1957, cuando Louis Armstrong viajó a Venezuela por primera vez y única vez para 3 conciertos, sufrió un incidente racista en el Hotel Tamanaco. Investigué, leí y finalmente escribí Sachmo en 3 tiempos. Indagué en la vida del personaje, pero concentré en un grupo de 7
en una habitación lo que podía pasar en mi país en ese momento y lo que se exponía de la vida del personaje y de su experiencia. Es así como la voz de aquel hombre toma vida. Y Armstrong nos cuenta: mi niñez, mi niñez. Cada vez que recuerdo este tema entiendo que me estoy poniendo viejo. Nací en un barrio marginal. Yo salía y me sentaba en los escalones de madera que nos permitían entrar en la casa. Pasaba horas allí. Mi hermana Beatrice y yo nos aburríamos en casa de mi abuela. Empecé a inventar historias hasta que me robé aquella pistola. Eché 3 tiros al aire y todos me cayeron encima. Te juro que yo no quería hacer daño a nadie. Era Nochevieja y solo quería celebrar como lo hacen los demás. Pero ya ves, terminé encerrado en un reformatorio. Y ese encierro, del que habla un personaje que se ve sometido a él por sanción social, un personaje que se reconoce víctima en su país y en el nuestro, me lleva a recordar y a continuar con las referencias de un país en el que pude dirigir en los años 80 algunos de mis textos, como estamos comentando de que a los dramaturgos a veces nos toca pararnos también sobre el escenario. Y bueno, de allí salió Oda a la locura o Te devuelvo el tango, por mencionar algunas. Pero a lo que quiero hacer referencia es que yo lo hacía después de mis estudios y ensayaba hasta la medianoche, porque eso no se consideraba un peligro. Pero ese país comenzó a quedarse atrás y como venezolana no podía permanecer indiferente a los cambios, menos lo podía hacer como dramaturga. Por eso, en el 2010 escribí Estado de Sitio. Mauricio, uno de los personajes, dice: y escuché en la radio que la vaina está peor. La semana que viene apagarán todas las luces a las 9 de la noche. Ya esta vaina es el colmo. Cuando empezó el racionamiento eléctrico, quitaban la luz a las 12 de la noche, ahora a las 10, y van a empezar a quitarla a las 9. Quiere decir que en cualquier momento la quitarán a las 8, y después a las 7, y así sucesivamente. ¿Sabes cómo es la cosa? Más nunca tendremos luz en esta vaina. Claudio le contesta: no tienes que decir eso, yo no estoy de acuerdo. Mauricio saca una botella de cerveza de la nevera y dice: ¿y quién coño eres tú para estar de acuerdo o no? En este país tú eres un cero a la izquierda. Tenemos que pensar y asumir como creadores teatrales que el teatro sí es una revolución. Es real porque cuando se representa genera una corriente de energía movilizadora. Después escribí todo sobre el movimiento de los últimos años, una pieza que se llama El Sucesor, aunque hay quienes me han dicho que es muy directa, que merece más poesía en ella para que no sea tan dura. Yo veo la poesía a través de los sueños de unos personajes, que les den todo, que les solucionen los problemas, que ven a los médicos como los invasores, y donde hay gente que es capaz de expresar cosas como que yo tengo números, se los puedo enseñar cuando quieran, porque ellos nos permiten entender lo que tenemos que hacer para solventar a cada paso cada uno de nuestros problemas. Pero ellos aumentaron las ventas, claro que aumentaron las ventas del pescado en un 100%. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo salió a pescar para encontrarse las sirenas que se encontraba el Padre Eterno. Hay mucho de poesía y de metáfora en este texto, pero esa observación de algunos creo que también tiene que ver con la necesidad de evasión, por ejemplo, en que en tiempos peores de nuestro país la taquilla pasó a ser más importante que el compromiso para contar lo que nos sucedía como sociedad. Y ese cambio nos arropó, y precisamente en unos años muy dramáticos de nuestra historia contemporánea, y no quiero decir con esto que no se pueda escribir comedia, porque yo también la escribo, tenemos que mirar con visión de futuro. Vamos a recurrir a nuestra imaginación y ubiquémonos 20 años adelante. ¿A través de qué textos nos mirarán?
a través de qué textos nos estamos contando o tendríamos que preguntarnos si cuando nos vean solo a través de las risas, las parodias, los arquetipos llenos de alegría y de chiste, hemos estado y estaremos contando el mundo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Asumimos significa una gran dosis de responsabilidad. Los dramaturgos estamos comprometidos con nuestro oficio de escribir, pero también lo estamos con dejar un testimonio de nuestra época, la que nos ha tocado vivir, donde además también nos ha tocado una pandemia, una transición tecnológica y después una transformación que acentuará las diferencias sociales e intelectuales. Tenemos que escribir sin miedo. Después el tema será de otros y como suele suceder con la dramaturgia, surgirá la pregunta eterna: ¿dónde estarán los directores dispuestos a montar esas obras? Muchas gracias. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravillada con todo lo que nos comentaste y cómo cuentas tu historia y tu experiencia en la dramaturgia a través de tus propias historias! Estoy encantada, de verdad, con todos ustedes tres, con todo lo que me mencionaron. A las personas que nos están viendo vía YouTube, pueden ir haciendo sus preguntas y para leerlas y hacérselos a nuestros invitados. Quisiera saber la pregunta que salió hace un rato, respecto a si tienen alguna técnica, metodología, algo excéntrico, gracioso al momento de escribir. Pueden abrir sus micrófonos y comentarlo como quieran. Bueno, ante el silencio de mis compañeros. No tengo ninguna. Yo creo que es clave de verdad la disciplina, ¿no? Yo no creo en el tema de la musa, no creo en el tema de que de pronto te enfrentas a la página en blanco y te vas a quedar con la página en blanco y no vas a saber qué hacer. No, yo creo que hay un trabajo constante que hay que realizar. Yo escribo mínimo 2 horas al día, no importa lo que esté escribiendo, pero hay que escribir todos los días, porque es una forma, bueno, de ejercitarte, de relacionarte con esa supuesta musa en la que yo no creo. Yo creo más en que tú tienes dentro de ti toda una serie de elementos, de signos, de símbolos, de experiencia que cuando te conectan con otro símbolo, otra imagen, eso te incentiva a escribir. Ese es mi reto diario, reconocer lo que hay a mi alrededor y esa disciplina que a lo mejor me ayuda el periodismo, porque el periodista no tiene tiempo para inspirarse. El periodista tiene que escribir la noticia porque el periódico cierra a tal hora y mañana esa información tiene que estar publicada. Entonces, yo creo que eso es clave en el proceso creativo, esa disciplina. Heiser. Sí, bueno, yo conocí un término a través de un profesor dramaturgo venezolano también, Néstor Caballero, nos decía que él propuso a los estudiantes algo que él hace siempre, que es crear un espacio amable. Y ese espacio amable es todo lo que hace el dramaturgo antes de ponerse a escribir. Yo primero aturdo a mis amigos. Yo voy viendo la historia y aturdo a mis amigos. Mira, ¿sabes que estoy pensando hacer una historia que es sobre esto, esto y esto? Y empiezo a contarla. Y en ese cuento me voy dando cuenta de imágenes que van llegando, que cuando me siento a escribir son mucho más fáciles de pasarlas allá, ¿no? Tampoco creo en la musa supuesta que baja y nos agarra la mano y nos pone a escribir, porque sí creo que el dramaturgo debe estar consciente de hacia dónde se va a meter, ¿no? Hacia dónde va a explorar. Suelo escribir con música porque me ayuda a hacerlo con rapidez y he aprendido a no juzgarme. Creo que eso también es importante, escribir sintiendo la llamada de la necesidad que tienes para escribir. Quiero escribir acerca no sé,
de la censura. Entonces ya con esa idea y con el cuento armado en mi cabeza de haber aturdido a mis amigos, empiezo como a escribir en mi cuarto o empiezo a tomar notas o voy en la calle viendo personas que me atraen mucho, ¿no? Es increíble cómo cuando uno se enfrenta a la escritura se empieza a abrir un panorama distinto que pasa mucho en el artista, pero creo que en el dramaturgo se desarrolla más. El hecho de ir caminando y ver a tus personajes o ver a la persona que quizás tenías en la cabeza allí, hecho carne y hueso, y verlos y empezar a crear universos después en el papel es maravilloso. Saber que afuera hay muchas cosas que te permiten a ti como dramaturgo luego expresar situaciones. El caso del Capullito de Alelí, de ese texto que comenté, que son dos niñas llevadas a la prostitución infantil, yo las vi y luego de verlas llegué a mi casa un poco traumatizado por una cosa ficcional que yo dije, estas niñas deben estar siendo prostituidas. Escribo la obra con un profundo sentimiento y a los días voy a investigar al sitio y sin yo decirle nada, un señor me dijo, sí, esas dos niñas son prostitutas. Entonces te das cuenta cómo la ficción y la realidad hacen mucho al dramaturgo, ¿no? ¿Qué vamos a expresar? ¿Cómo lo vamos a expresar? Y un poco también a lo que dijo el maestro Carlos, que escribiendo también se escribe, o sea, leyendo también se puede escribir y escribiendo se escribe. Solo escribiendo vamos a poder manejar ese ejercicio de la escritura, ensayo y error. Eso. Carlos. Vaya, parece ser que soy el único que hace cosas ridículas cuando escribe. Bueno, yo mis ridiculeces ya las he contado. Entonces, al respecto de un poco más la metodología, hablando de la traductora al español de Cartas de Amor, de la monja portuguesa, de Carmen Martín Gaite, ella en sus cuadernos de todo dice que discutía mucho con su entorno porque se la encontraban en la cama mirando el techo durante horas y le decían, eres una haragana. Y ella decía, no, estoy trabajando. Entonces, realmente yo comparto su punto de vista de que realmente los escritores tenemos ahí una segunda capa, una profundidad, ¿no? Más tenemos como una doble vida, ¿no? Somos como espías secretos, ¿no? Tenemos la capa superficial donde nos movemos con el resto de la realidad, ¿no? Pero luego siempre por debajo estamos tramando historias, ¿no? Y yo diría que yo soy capaz de, sobre el papel, si tardo en escribir 100 días una obra, 90 días la estoy pensando en la cabeza y 10 es de escritura en el papel. Realmente hay un trabajo de cómo se va articulando de manera inconsciente, subconsciente, mental. Usas todo el cerebro, todas las ondas capaces de habidas y por haber para llegar a un momento y empezar a plasmar ese texto, ¿no? Darle forma. Yo trabajo en eso, en segundo plano, ¿no? Yo suelo trabajar bastante en segundo plano y también soy bastante en contra de lo que ha dicho Heiser. Yo soy muy secretista. Realmente no suelo mostrar un texto hasta que no está acabado, porque no quiero que las interferencias o los consejos me lleguen después, porque no quiero que me desvíen de lo que estoy haciendo, el criterio de otros, ¿no? Y también quería comentar que hay un aspecto que creo que nos pasa a todos, que es en el momento de escritura y que también los que hemos dirigido nuestros propios textos lo habremos vivido y es un inmenso placer. Hay párrafos, hay diálogos que de repente brotan, pierdes la noción del tiempo, no sabes cuánto tiempo has estado ahí escribiendo esas frases, sean dos palabras, sean un párrafo, y la verdad es que hay párrafos que salen sientes algo tan especial a la hora de escribirlos, algo tan intenso, que yo creo que la palabra se puede transmitir a través del autor, a través de la palabra al lector y de allí al escenario. Hay escenas o momentos de obras, no tan largos como una escena, que tú has escrito en un momento casi, diríamos, de epifanía, ¿no?
Y de repente, cuando llega el actor, la ensayas un solo día, porque sabes que eso funciona, sabes que el actor te ha comprendido, sabes que va a ser portavoz de todo ese mensaje, y luego en el público funciona. De repente hay una comunión que atraviesa todas las capas, ¿no? Entre autoría, dirección, público, que de repente es como los astros convergen, ¿no? Y de repente mira que nos cuesta a todos los dramaturgos que intentamos siempre, pues eso, a través de las historias llegar a contar algo nuestro y compartirlo, ¿no? Pero de repente hay con una frase, ¡pum!, das en el clavo, ¿no? Y todo vibra, ¿no? Y realmente ese momento que sientes en la escritura es muy especial cuando se transmite a través, cuando trasciende todas estas capas, ¿no? Y esto además no es algo, a mí no me pasa en todas las obras, me pasa en momentos, puede ser una frase, me pasa, no sé, pues en alguna, no en todas, y de repente es increíble como dices, esto es, vamos, ya tiene materia, ¿no? Ya se puede, ya puede ser transmitido tal como, vamos, ya está parida, ¿no? Para la escena. Y luego tengo que decir, yo a veces escribo de manera, depende de las estructuras, depende del género también. A veces soy más meticuloso, paso más horas escribiendo, me entretengo más en lo académico, ¿no? En seguir unas normas, o bien voy un poco más a lo loco, pero me gustaría transmitir que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene que encontrar su manera, y cada historia, lo importante es que cada historia pide su manera de ser contada. Yo creo que no es el autor el que dice quiero contar esto, sino que es la historia que exige al autor cómo quiere ser transmitida. Yo escribiendo me he llegado a equivocar muchísimo, y yo he tenido un monólogo de 50 páginas, que esa obra, cuando la he terminado, ha sido una obra de 17 personajes. La he corregido y rehecho hasta tal punto que han aparecido 17 personajes. Y dices, pues acabas agotado. Pero la historia pedía eso, estaba yo equivocado, ¿no? No era un monólogo, era una historia de 17 personajes. Entonces, es muy... El momento de estar al servicio de la obra, ¿no? Yo creo que es nuestro... también por eso, Julieta, yo me escapaba de la huella, ¿no? Yo creo que no dejamos huella, creo que el teatro nos ha pisado y tenemos nosotros la huella en la cabeza, ¿no? Que es como un estigma, ¿no? Entonces, el teatro deja huella en nosotros, ¿no? No somos nosotros los que dejamos huella en el teatro. Sí, Julieta, me gustaría comentar sobre 3 puntos que ha mencionado Carlos, que me parecen maravillosos porque son de verdad como unos pilares que están allí en el trabajo de uno, ¿no? El tema del espío secreto, Carlos, o sea, es verdad, uno funciona como un espía, ¿no? Todo lo que te cuentan, tú ves más allá lo que puede pasar y te inventas una historia de cualquier cosa. Siempre pienso que la imaginación, además de uno, es una imaginación como desbocada, ¿no? Y lo que la gente es incapaz de imaginar en un acto sencillo, en una cosa cotidiana, tú la transformas y se vuelve toda una historia y se vuelve incluso a veces un drama, ¿no? Y bueno, eso te hace al final, por ejemplo, en mi caso, yo siempre digo que tengo mi computadora llena de proyectos que imposible llevar adelante todos, que son proyectos además de escritos en 3 líneas, porque cuando funciono como el espía secreto, anoto rápidamente, bueno, esto puede ser una obra de teatro, o esto puede ser una novela, y vas acumulando toda una cantidad de información increíble, ¿no? Luego comentas lo del segundo plano, yo creo que eso es clave. Siempre que yo he dado talleres de dramaturgia y eso, ¿no? Digo, es que allí es donde tú te das cuenta, cuando tomas conciencia de ese segundo plano, que es tu cerebro trabajando a partir del momento que te casaste con la idea, él comienza a trabajar de forma constante, estés despierto, estés dormido, estés como estés, el cerebro está trabajando. Por eso es que cuando te sientas en la computadora, bueno, puedes vaciar allí toda una historia,
que tiene una estructura, que tiene una hilación, unos personajes coherentes, que no es que vino la musa y te abrazó y por eso te sentaste esas 2 horas ahí, sino que tu cerebro ha estado cumpliendo la labor del primer escritor. Yo creo que eso es un don maravilloso, esa posibilidad de ese trabajo, ¿no? Y finalmente lo del texto acabado, que sí, yo lo comparto totalmente contigo, ¿no? Uno puede pensar, sí, esta obra tiene tantos personajes y te puedes armar una estructura previa, como hay dramaturgos que lo hacen, que ponen todo un esquema, ponen el principio, el nudo, el desenlace, tienen todo muy claro, ¿no? Yo he intentado trabajar muchas veces con esquemas, pero yo creo que al final la historia la termina los personajes, la situación, las circunstancias que mueven a esos personajes y por qué aparecieron. Y quizás para mí ese es como el punto mágico del escribir, que hay un momento en que lo que estás escribiendo toma vida solo y se convierte entonces en el texto acabado, que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que tú pensabas que iba a ser ese texto, ¿no? Gracias por esos comentarios. Vamos a pasar ahorita a leer las preguntas que nos hacen las personas de YouTube. Oscar, ¿las tienes ahí? Ok, aquí tengo. Primero voy a dar un saludo a Johanderson, a Ana Victoria Silva Salas, Nayide Pernilla, Jefferson Bello, Rubri Coronado. Gracias a todos por sus bellos comentarios. Yo he visto que muchas personas han estado atentas. Voy a escoger algunas preguntas por acá. Si no las digo todas, discúlpenme, pero es que preguntaron bastante. Así que vamos con Ana Victoria Silva. ¿Cómo deciden qué escribir o no lo deciden, sino que es algo que surge? Este es para los tres, por si acaso. O sea, ustedes decidan quién va primero. Bueno, creo que tiene un poco que ver justamente con lo que estaba yo mencionando en relación a los comentarios realizados por Carlos, ¿no? Yo decido escribir, claro, hay historias que quizás me atrapan más que otras, pero obviamente, o sea, yo todos los días descubro algo que para mí tiene una raíz o dramatúrgica o literaria. Bueno, en mi caso me meto con la poesía, me meto por todos lados, ¿no? Con el ensayo, tal. Entonces, creo que uno está de alguna forma como despierto, está alerta, voy a volver al término de Carlos, al espía secreto, consiguiendo siempre esas ideas allí. En un momento dado, hay alguna que te atrapa más que la otra, quizás porque tú emocionalmente en ese momento estás con una mayor predisposición a un determinado tema y entonces comienza ese proceso creativo de esa transformación de la idea, el proceso de trabajo interno, ese trabajo silencioso y luego ese trabajo que en muchos casos es necesario, ¿no? De investigación, de complementar y de hacer estructura, pues, ¿no? Creo, coincido con la maestra, también creo que están esas inquietudes que uno busca, porque es muy interesante cómo a uno se le van moviendo muchas cosas por dentro y uno puede contar la misma historia a través de muchas imágenes. Quizás quiero hablar acerca de la pobreza, por decir algo, y me levanto y veo la cortina de la ventana de mi cuarto a media luz, entonces esa imagen me potencia para comenzar a escribir acerca de la simbología de la pobreza con la ventana desprotegida por la cortina, ¿no? Pero creo que son decisiones que uno toma
y que uno no se predispone a eso, la decisión se toma en un segundo. Uno puede estar eligiendo, sí, antes cómo contarlo o qué va a contar, pero la decisión se toma y se hace la idea y se concreta la idea, ¿no? Mientras tanto, hay muchas cosas que van pasando dentro de uno y mucha búsqueda de qué imágenes voy a potenciar para decir a mi manera, a mi estilo, sobre lo que quiero contar. Pero creo que no es algo que surge como dice la chica del comentario, no es algo que surge porque surgió espontáneamente. Yo sí siento que hay una conexión que va en una elección para luego llegar a una decisión que se toma en fracciones de segundo. Creo que eso es lo que podría agregar. Sí, al respecto, si se me permite lanzar un consejo y al hilo de lo que comentaba Inés, que como mínimo 2 horas al día de escritura tocan, yo diría que la inspiración cuando llegue te atrape trabajando y si no, leyendo. Pero vamos, con los radares, con los sensores abiertos. Buenísimo. Carlos, vamos con una pregunta que fue directo a ti, de Ana Victoria también. ¿Tu formación médica ha marcado de alguna forma tu dramaturgia? Totalmente, totalmente. De repente uno descubre que de lo que habla hay mucha gente que no tiene ni idea de conocimientos médicos, anatómicos, de ciencia. Entonces hay una, vamos, se intercambian las disciplinas, ¿no? Los conocimientos, se crea un mestizaje de conocimiento muy interesante. Entonces, eso amplía un poco el alcance de tu territorio, de lo que cuentas, es más verosímil, le da mayor credibilidad, empiezas a tratar temas que de repente no son tratados que un filólogo no trataría, ¿no? Entonces, realmente, y viceversa, por supuesto, yo no voy a tratar temas que trate un filólogo doctorado, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene influencia. Poco a poco lo he ido dejando atrás, porque ya son bastantes años de ese error que volvería a cometer, dejar medicina, pero sí, realmente, además yo creo que los autores, no creo que tengamos que ser intelectuales, ¿no? O filósofos, porque a veces, pero sí que tenemos que conocer y tener un fondo documental al menos para el servicio de la obra, ¿no? No siempre hacemos creamos pensamiento, ¿no? Pero yo creo que lo que escribamos, la historia tiene que estar muy bien contada y muy bien armada. Totalmente. Gracias, Carlos. Vamos ahora con una pregunta de Nayibe Pernía. Dice, ¿cómo describir las características de los personajes en el dramatis personae? No hay límites. ¿Cómo se diferencia en el cine? Para los tres también. Yo creo que eso es cuestión igualmente de una elección, de seguir o no una estructura, porque no todos los dramaturgos colocamos las características del personaje al principio de nuestro texto, ¿no? Eso sigue siendo una elección de cada dramaturgo. Yo creo que yo no lo uso porque no me gusta, pero si algo pudiese compartirle a Nayibe es escribe y di lo que quieras decir en la característica de tu personaje. Creo que no debería existir una regla que le impida al dramaturgo lo que quiere expresar con su personaje. Yo soy más de que el espectador o que el lector que va a montar esa obra o no vaya descubriendo al personaje a medida que lee, porque me pasa muchas veces que cuando leo el resumen del personaje antes de empezar, voy como predispuesto a la lectura y voy como, bueno, pero quizás esto puede ser así o no, y me gusta mucho más la sorpresa. Eso por un lado. ¿Qué lo diferencia del cine? Bueno, todo. El lenguaje teatral marca una distancia de lo cinematográfico, porque bueno, aquí estamos en vivo, aquello es audiovisual, y quizás en lo audiovisual para el actor
actor que lee o para el director que ve el guión necesita mucho más detalle de lo que se quiere como guionista, porque es algo que vamos a ver con otros recursos, ¿no? Pero vuelvo a la idea de que como dramaturgo no podrías censurarte a cómo quieres que se vea tu personaje si es la elección de colocar las características antes de iniciar. Bueno, yo normalmente no suelo tampoco describir ampliamente cómo es el personaje que voy a trabajar, pero yo sí creo que hay unos elementos claves que tenemos que considerar cuando hablamos de personaje. El personaje como tal, a mi entender, por supuesto, es mi visión muy personal, el personaje es personaje por igual para el cine, para la televisión, para la narrativa, para el teatro, porque el personaje tiene una estructura, una conformación que implica psicología, implica emociones, implica sus antecedentes personales. Todos nosotros somos consecuencia de lo que hemos sido antes, e incluso somos consecuencia de nuestras familias, de nuestro entorno. Entonces, exactamente igualito que nosotros es cualquier personaje que nosotros construyamos para cualquier ámbito. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la estructura del personaje tiene que responder quizás a lo como dice Geisel, va saliendo sobre la marcha. Bueno, ok, pero en la medida que él vaya saliendo sobre la marcha, yo tengo que reconocer qué tipo de personaje es. ¿Qué le pasa a ese señor, a esa señora, a ese muchacho? Porque lo que no puedo es crear unos personajes que sean un pastiche, ¿no? O sea, donde toda su emocionalidad o su experiencia esté tan desarticulada que su discurso entonces termine totalmente en estar desarticulado igual, ¿no? Yo suelo, y eso aterroriza a todos mis amigos, pero yo suelo de alguna manera cuando estoy escribiendo y sobre todo lo aplico en la narrativa, pensar en alguien que conozco. Ese alguien que conozco generalmente me va a dar, sin mucha necesidad de sentarme a escribir páginas y páginas describiendo un personaje que me pasa igual que Geisel, me agota antes, siento que me va a limitar. Bueno, yo me ubico físicamente, primero físicamente en alguien, y luego empieza ese físico a tener sus respuestas y sus asociaciones psicológicas, ¿no? Y allí, bueno, por supuesto, al final mis personajes nunca terminan siendo la persona que tuve en mi mente, pero sí es importante para mí tener como alguna referencia. Y el otro elemento es leer en voz alta todo lo que vas escribiendo, porque en la medida que lees en voz alta, ese personaje va enriqueciéndosele su lenguaje, su modo, ¿no? su emocionalidad, porque hay una forma específica de expresarse para cada quien en distintas circunstancias. Carlos, ajá. Sí, bueno, al respecto yo tengo que, sobre los dramatis personae en teatro, en mi caso particular, es una zona de juego donde creo que hay una libertad total y las normas las marca cada autor. A mí me gusta, es un momento de relax comparado de relajación después de la escritura, o es un sitio donde me refugio a jugar un poquito, porque también siempre puedes lanzar guiños al lector, al director. Entonces yo, por ejemplo, tengo unos dramatis personae que son muy convencionales y otros son muy divertidos, que puedes jugar al engaño. De repente, desde poner directamente este personaje se llama como el actor, a decir una mujer que responde al nombre de María,
y dices, uy, pero ¿por qué no pones María? ¿No? De repente es un sitio para lanzar pistas, ¿no? Para generar misterio. El maestro Slavomir Mrozek, de Emigrantes en Alta Mar, tiene un texto, creo, no me acuerdo de cuál era, pero era fabuloso lo que hacía con los personajes, porque a medida que descubrías quiénes eran, iba cambiando el nombre. Entonces, de repente, aparece al principio de la obra un señor que es señor desconocido, y en el momento que alguien dice, ay, la mujer dice, hola marido, ya estás aquí, pum, cambia el nombre y es marido. Y luego, cuando ya le llaman por el nombre, la mujer le llama por el nombre, sabemos que es Joseph. Entonces te va cambiando, de repente juega el misterio, ¿no? Y es algo, vamos, libertad absoluta, y yo propongo de libertad absoluta para los dramatis personales, la parte como presentación, ¿no? Luego, obviamente, la elaboración tiene que ser impecable. Kurt Vonnegut decía que hacer algo, aunque sea un vaso de agua, si no, mátalo, elimínalo, quítalo de tu obra. Además, producción te lo agradecerá. esa figura que tanto amamos y odiamos, que es la producción. Entonces, realmente, o sea, un personaje siempre ha de estar, ni que sea terciario o cuaternario, ha de estar bien construido, porque es un ser viviente, vamos, en nuestra fantasía, ha de vivir, ¿no? Entonces no puede ser incompleto, ¿no? Y si es incompleto, si no quieres nada, mátalo. Pero la parte de presentación de personajes yo creo que es algo muy, muy a la mano de la libertad de cada uno, ¿no? Ok, muchas gracias. Me encanta que nombres la producción porque mañana justamente nos toca el día dedicado a la producción. Vamos con la última pregunta, pero tratemos de ser más breves porque ya el tiempo nos está agarrando. Jefferson Bello pregunta, dentro del texto dramático se nos muestra una estructura bastante fija, distribución en actos, en algunas ocasiones. ¿Cómo se podría jugar con la estructura del texto teatral? Vamos en la misma onda de la estructura del texto. Bueno, yo creo que para jugar con la estructura hay que conocerla muy bien, para poder hacer con esa estructura, Jefferson, lo que tú quieras. Yo sí sigo manteniendo que como dramaturgos debemos ser seres libres de escribir lo que nosotros querramos expresar, pero la estructura hay que conocerla muy bien para luego pasar a lo que comentaba al principio de, bueno, yo quiero empezar mi obra con el final. Y de pronto, después del final, vamos al inicio y juegas con eso, pero sí hay que ir al estudio detallado de por lo menos la estructura mínima que está ya pues establecida, y después que conoces la estructura, pues romper con eso. Tener la libertad de romper con eso, pero sí con un sumo cuidado de cómo voy a contar, para qué voy a contar y qué quiero contar. Porque a veces en cosas que he leído, sobre todo de mis amigos, de gente joven, que hay como una imposición de romper la estructura para buscar una irreverencia, o romper la estructura para ser innovadores. Pero hay que tener mucho cuidado porque para mí la dramaturgia es algo que hay que hacerlo con responsabilidad. Lo que animo es a que rompas esa estructura como tú quieras, según tus necesidades, pero sí hay que tener un cuidado minucioso de conocer todo lo que ya está establecido, intentarlo, equivocarse y después jugar con eso. Creo que podría decir. Yo apoyo completamente lo que acaba de decir Jason. Hay que conocer perfectamente la estructura, y yo simplemente, claro, se pueden hacer maravillas. Hay autores como referencia, un Frederick Dureman, lo que hace con el matrimonio del señor Mississippi, por ejemplo, que fue esa época de la introducción de los distanciadores. Entonces, hay tantas fórmulas maravillosas. Al final, lo que uno ve con el Circo del Sol, que hay gente que dice que no es teatro, para mí sí es teatro, ¿no? Solo que, bueno, conocen tan bien
la estructura teatral que la pueden manejar al revés y al derecho. Yo simplemente te recomendaría, además de la formación, es preguntarte por qué y para qué quieres romper la estructura. Esas son dos preguntas que tienes que tenerles las respuestas exactas para que puedan funcionar. Bueno, yo estoy con mis compañeros totalmente. Creo que, de hecho, para tener ejemplos, por lo poco que he intuido, creo que la persona, perdón porque no me acuerdo el nombre, que ha preguntado esto, no tiene más que coger cualquier texto de Inés, de Yeiser o mío, para ver las virguerías y maravillas que se pueden hacer rompiendo la estructura. Yo estoy con ellos y eso, no hay más que leer, hay que encontrar... Hay mucha gente que ha roto ya las estructuras. A mí me encanta Arcadia de Tom Stoppard, Enzo Corman, una gran comedia que dices qué simple y qué maravilla es Noisy Soft, por delante y por detrás, se tradujo en España, no sé cómo. ¿Cómo puedes incluso, que es muy arriesgado, pero fundamentar un mensaje en la estructura, que realmente sea la estructura la que apoya tu mensaje? Eso es complicadísimo. Está El apagón, que es otra comedia, que es una maravilla, tiene una estructura que es una convención maravillosa. Entonces, todo es posible. Lo maravilloso del teatro es que todo es posible. Se nos tiene que ocurrir. Eso es el reto, ¿no? Bueno, muchas gracias de verdad a todos. Encantados de tenerlos acá. Qué gran inicio, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes, no solo a los ponentes, sino también a los que están como espectadores el día de hoy. Los invito esta tarde a ver las 10 preguntas por 10 respuestas. Gracias, Julieta, gracias, Camila, gracias, querida Inés Muñoz, querido Carlos, querido Heiser. De verdad que fue un encuentro maravilloso. Es una maravilla ver cómo cada uno tiene una perspectiva distinta sobre la dramaturgia, pero a pesar de eso tienen grandes puntos de encuentro, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de la diferencia incluso geográfica, como nos ocurre con Carlos B. De verdad que un encanto el día de hoy. Les agradezco muchísimo nuevamente. Y bueno, los invito a continuar sintonizando el Festival Teatral de Universitarios, la edición especial. Búsquenos en Instagram como @festeus. Allí también pueden ver las etiquetas de Inés Muñoz, de Carlos B., de Heiser Ruiz, ver su trabajo también. Estos dramaturgos son una maravilla, una maravilla. No sé si tienen algo que decir antes de despedirnos. Por mi parte, muchas gracias a Festeus. Muchas gracias. Os deseo una larguísima vida. Yo feliz y honrado, y es un privilegio poder estar aquí compartiendo y aprendiendo también. Y nada, yo ahora tengo muchas ganas de cambiar cromos con estos autores. Así que os voy a pedir que hagamos un intercambio de cromos, ¿no? Es que, bueno, es maravilloso. Yo siempre digo, el teatro no tiene fronteras. Entonces es fantástico cuando vamos, cómo une el teatro lo que no puede unir los políticos, ¿no? Es una maravilla. Bueno, yo igual estoy encantada de estar aquí con ustedes. Los celebro, los aplaudo, los estimulo a que sigan adelante, a que sigan, bueno, llevando el festival adelante y realizando sus sueños. Pero además de eso, haciendo planteamientos tan importantes de encuentro en un país que tanto lo necesita. Bueno, Carlos, yo también quiero intercambiar cromos, por supuesto que sí. Es una maravilla esto de romper las fronteras. Creo que, bueno, como todo, cada acontecimiento, cada experiencia que nos toca vivir siempre tiene su lado positivo. Y bueno, lamentablemente la pandemia ha sido la que nos ha traído esta posibilidad de encontrarnos de esta manera y de sacar el máximo provecho a la tecnología. Bueno, vamos a hacerlo mientras lo tengamos. Además, yo creo que igual
en este tema de lo tecnológico, ya no hay vuelta atrás. Y finalmente, gracias a todos los que nos siguieron hoy, sobre todo a aquellos que están conectados hoy porque tienen inquietud por la dramaturgia. Escribir, señores, es fundamental. Es nuestro compromiso con la vida, es nuestro compromiso con nosotros mismos, con lo que hacemos, con lo que creemos. Y como dije en mi exposición, tenemos que pensar que dentro de 20 años algunos mirarán hacia atrás y buscarán lo que nosotros escribimos, y esos serán los puntos de referencia de estos momentos que nos han tocado vivir. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si Heiser tiene algo que decir. Todo lo que ya dijeron los maestros. Gracias, gracias. Creo que es una palabra que engloba. Gracias, y a seguir encontrándonos, a seguir creando, a seguir escribiendo, que creo que es importante, sobre todo en esta época, cómo nuestra expresión puede llegar más allá de donde nosotros ni imaginamos, ¿no? Gracias, gracias por el encuentro, gracias por el festival, y a seguir procurando que el arte nos salve. Bueno, muchas gracias, manténganse atentos y nos vemos en un rato. De verdad que esto para nosotros es muy, muy gratificante. Qué alegría tenerlos a todos acá.